Genial. A ver. Bueno, Sí, a ver, sí. ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Perfecto, Hugo. Sí, sí, sí. Sí, yo tengo problemas acá, pero los problemas son míos. Quiero, ante todo, bueno, primero agradecerle a ustedes, al Centro de Estudiantes, la posibilidad de hacer esta charla. Yo ruego que me disculpen mis problemas. Yo estoy reñido con la tecnología, estoy aprendiendo, pero soy un alumno de primer grado, así que espero que de aquí en más pueda ir mejorando esto. Quería decirle 2 o 3 indicaciones. Si no se escucha, me cortan y me dicen, por favor. Te ¿Me escuchamos está re bien. escuchando? Sí, 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 se escucha claro. perfecto. Quería decirle, antes de iniciar, 2 o 3 indicaciones o aclaraciones, como quieran llamarle. En primer lugar, decirle que, bueno, recibo esto con alegría y con sorpresa también, porque cuando me mandaron un mail, creo que fuiste vos, Valors, que me mandaste un mail, yo lo tomé o pensé o me imaginé en una charla informal entre algunos, entre pocos. Y bueno, hoy por Laureano me entero que era ya una charla masiva con muchos alumnos ávidos de conocer cosas, así que eso me dio una sorpresa, una grata sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, entonces nos arremangaremos y trataremos de que salga lo mejor posible. En segundo lugar, un poco lo que estaba diciendo hoy, yo estoy un poco peleado con las nuevas tecnologías. Soy una persona no solamente de más de 60 años, sino que también un poco anticuado. Me cuesta adaptarme a esto, o será que tantos años de dar clase viendo las caras de los estudiantes, me acostumbré a esa forma y me gusta más eso de interactuar. Sé que acá se puede preguntar y repreguntar, pero no es lo mismo que vernos cara a cara. Pero bueno, estamos en una emergencia, una crisis, y habrá que adaptarse a esto. Y en tercer lugar, y ya entrando un poco en tema, me hubiese gustado saber qué grupo componía esta charla, porque se darán cuenta ustedes que no es lo mismo hablarle a un estudiante de primer año, de quinto o recién graduado. Sobre todo, conocer si tienen nociones de derecho procesal penal o no. No sé si me pueden responder eso, si el grupo más o menos en qué año, qué materias está cursando o tiene aprobadas. Bueno, hola. Hola, profesor, yo soy Nicolás. Sí. La mayoría de los estudiantes que están inscriptos son de tercer año hacia adelante, así que no sé si la mayoría ya tiene aprobado procesal penal, pero creo que estamos en un buen promedio de concepto de la materia. Bien, de acuerdo. Entonces, doy por conocidos las pautas liminares o elementales de lo que es el sistema acusatorio, que creo que es más o menos lo que ustedes querían, porque tampoco tengo en claro exactamente cuál era el tema. Valor dijo al comienzo que el derecho penal está hoy en vigencia y en crisis también, pero bueno, eso es un tema demasiado abarcativo, lo mismo que el proceso penal. De modo que, insisto, yo quisiera que ustedes me vayan interrumpiendo, parando. ¿Por qué digo esto? Porque si comienzo desde lo muy básico, hay alumnos más avanzados que se van a aburrir. Si comienzo desde algo más profundo, hay alumnos que todavía no tienen bien metida la materia y no van a entender. Por eso yo más o menos, me organicé más o menos en este ratito, me organicé de la siguiente manera. Yo voy a hacer un paneo de cómo nació el sistema acusatorio, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, cómo se desarrolló, cómo se pergenió, y cuáles son sus características fundamentales. Para luego pasarle la palabra a Laureano para que él hable sobre cuál es el rol específico del Ministerio Público Fiscal.
Después, seguramente al terminar volveremos a hablar, porque a mí me gustaría, de ser posible, organizarme mejor esto, para ponerle no ciertos límites, sino enmarcar mejor la charla para que no sea tan abarcativa. Tratando de sintetizar un poco, debemos recordar que esto comienza más o menos cuando los estados se organizan como tales. Es decir, cuando los pueblos necesitan organizarse como jurídicamente, en lo que hoy llamamos los estados, y en aquel momento, estoy haciendo una síntesis demasiado rápida, demasiado amplia, pero en aquel momento, si bien desde un punto de vista político se necesitó de centralismo fuerte, es decir, de poder central fuerte, jurídicamente o procesalmente necesitaron también de un sistema de enjuiciamiento fuerte, central, autoritario. Es lo que hoy llamamos el sistema inquisitivo y que no me voy a detener porque doy por sabido más o menos sus características. Características y sistema inquisitivo que lo tengan presente, no solamente como recordatorio, como una anécdota histórica, sino porque, si es posible en esta charla o en una futura, vamos a ver cómo todavía hay ciertas cosas que culturalmente o mentalmente se mantienen en nuestra memoria, en nuestro ADN, y que terminan ensuciando, si vale la palabra, si vale el término, el sistema acusatorio. Pero decía entonces que ustedes saben, porque ustedes ya lo estudiaron, que este sistema inquisitivo comenzó a tener tantos vicios, después de 500 años de auge, que allá por 1800, 1808, para ser más exacto, en Francia se pergeñó el sistema mixto, que de alguna manera resumía o combinaba en dos grandes etapas justamente las características de los dos grandes sistemas, el sistema acusatorio que venía del derecho griego y romano, y este sistema inquisitivo que venía de los 500 años de la época feudal y moderna. Moderna como etapa histórica, ¿verdad? Es importante decirlo a esto como transición, porque Entre Ríos, por allá por 1970, siguiendo el modelo cordobés de 1940, adoptó este sistema mixto, que hoy escucho muchas críticas hacia el sistema mixto. Yo particularmente también lo critico, también fui un crítico de este sistema, pero nos olvidamos de ubicarnos en la época. Quiero decir, no es posible criticar en 2020 un sistema que estaba creado y adaptado para una determinada época. Hoy, evidentemente, es un sistema que adolece de muchísimas críticas. Ahora, en 1970 fue una solución para el sistema escrito que regía hasta ese momento. Y quiero decir algo menos anecdótico. Después de 1970, ¿se me está escuchando bien? Sí, perfecto. Bien. En 1970, cuando se implementa este sistema mixto, ya los dogmáticos procesalistas, los grandes dogmáticos, la de Olmedo, Vélez Maricón, de Mayer, ya empezaron a hablar de que este sistema era de transición y que debíamos transitar hasta un sistema acusatorio. Palabra que para nosotros era tabú, era desconocida en aquella época. Sin embargo, yo, como tengo algunos años más y vengo trabajando desde hace varias décadas, yo quiero recordar que en 1990 hubo una reforma. Discúlpenme, doy un paso atrás. Doy un paso atrás. En 1970, cuando se implementa el sistema mixto, hubo dos instituciones o dos herramientas del Código Procesal Penal
que inmediatamente quedaron en suspenso. Esas son la Policía Judicial, hablando de 1970. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, no, se escucha ¿Continúo? perfecto. Siga, Sí, sí. siga. Bien. En 1970, decía el legislador entrerriano, previó la implementación de la Policía Judicial y la citación directa. La citación directa, que hoy ya nadie la conoce, nadie sabe qué es, pero es lo que hoy podemos llamar la IPP, la investigación penal por parte del fiscal. Está bien limitado a ciertos delitos menores, pero lo que digo es como anécdota, como anécdota. Qué lástima que en 1970 no se implementó la Policía Judicial. Laureano podrá decir, qué bueno hubiese sido que los jueces y fiscales hubiésemos tenido una parte de la policía que sea nuestra, y no dependiente del Poder Ejecutivo. Ya sabemos todos los vicios, las irregularidades y anormalidades que trae que el brazo armado de la justicia, la policía y los investigadores pertenezcan al Poder Ejecutivo. Es sabido que un resultado de un allanamiento es conocido antes por el ministro de Gobierno, antes que el juez o el fiscal. Pero quiero decir entonces, qué bueno hubiese sido para el adelanto del sistema acusatorio que en 1970 se haya implementado la Policía Judicial, es decir, la Policía del Poder Judicial, y la citación directa, que era la investigación directa por parte del fiscal. Bien, ahora sí, retomo. En los años, en la década del 90 se comenzó a hablar del sistema acusatorio, y ya digo, como todo viejo, uno gusta recordar de viejas historias o anécdotas, y recuerdo que en el año 1998 el doctor Julio Federic fue quien se hizo cargo y carne de este proceso de reforma, y nos convocó a varios jueces de instrucción, fiscales, varios operadores del sistema, para intentar reformar y actualizar ese sistema mixto que hasta ese momento estaba dando resultados, pero que ya evidenciaba signos de caducidad. Fue así entonces que con la dirección del doctor Julio Federic se pergeñó un proyecto de reforma con tinte acusatorio, proyecto acusatorio que si hoy lo vemos, si hoy lo leemos, nos daría un poco de risa porque ya es también anticuado conforme a los nuevos institutos y herramientas que hoy conocemos, pero era romper con ese sistema mixto en el cual la investigación era dirigida por el juez de instrucción. No me voy a detener ni perder tiempo en decirle a ustedes la tremenda esquizofrenia que conllevaba para el juez de instrucción el ser director de la investigación y ser el garante de los derechos y garantías de los imputados. Esquizofrenia, ustedes saben, es una enfermedad que implica tener dos problemas opuestos a la vez. Entonces, el avanzar en la investigación, el querer esclarecer los delitos, pero a su vez garantizar los derechos del acusado, del imputado, era un proceso esquizofrénico que a la vez era ineficaz. Por lo tanto, les decía que este primer proyecto de Julio Federic tendió en primer lugar a la separación tajante de los roles de juez y fiscal, que el fiscal investigue y acuse, y el juez juzgue, como es su rol, su función natural. Este proyecto no fue tratado por la legislatura, lamentablemente. Luego, ¿sí? ¿Sigo? Siga, siga. Sí, unos minutos más nada más antes de darle la palabra a Laureano. En el 2003 hubo otro proyecto. Cuento esto, ya le digo, no solamente porque ya tengo unos años encima, sino para hacer ver cómo la legislatura entrerriana fue remisa en aceptar los cambios que los operadores y estudiosos del sistema le venían presentando. Repito, desde el año 98 se fueron presentando proyectos y al menos 3 proyectos presentaron a la legislatura
todavía debe estar guardando polvo en algún cajón de algún diputado o senador. Muy rápidamente a los años 2007-2008, donde este proyecto se reflota y se actualiza, porque ya los dogmáticos o los tratadistas de derecho procesal penal ya habían encontrado nuevas fórmulas, nuevos caminos, y por lo tanto se actualiza este proyecto, que finalmente es sancionado allá por el año 2009. 2009, sí. Ustedes saben, creo que la mayoría lo hemos, por lo menos los quienes fueron alumnos míos, recordarán que en Entre Ríos se adoptó la fórmula de implementar el nuevo código por etapas, y por etapas, no, dije mal, por territorio, implementándolo allá por el año 2010 en Concordia, Chajarí, Federación, 2 años después en Concepción del Uruguay, Colón, Tala, luego Gualeguaychú, para terminar este proceso de reforma en el año 2014 en Paraná, Diamante y La Paz, con lo cual en este año 2014 toda la provincia de Entre Ríos tenía entonces un sistema acusatorio como sistema de enjuiciamiento penal. La primera ley fue la ley 9.754 del año 2009, que fue remozada, actualizada, luego en el ya citado año 2014 por la ley 10.316. Bien, después abro a preguntas sobre cualquier interrogante que pueda surgir este pequeño y muy rápido relato de cómo nació y se implementó el sistema acusatorio en la provincia. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, el sistema de preguntas normalmente lo hacemos a través de que vayan los chicos levantando la mano, que es una modalidad que tiene la aplicación. Al final de Laureano, bien, también, al final los chicos van levantando la mano y les vamos dando la palabra y vamos respondiendo. Así lo hacemos bien, más ordenado. Bien. Entonces, continúo. ¿Cuáles serían? Ya digo, me quedan muchísimas cosas en el tintero, pero no quiero abusar de mi tiempo y darle paso al colega. ¿Cuáles son las características principales de este sistema acusatorio? Si tenemos que definir una característica fundamental, prioritaria, es la que hoy dije, es la de esclarecer, definir claramente cuáles son las funciones de los distintos sujetos del proceso. Si siempre supimos que el abogado defensor o el defensor oficial era quien debía defender y proteger los derechos e intereses del imputado, no lo teníamos muy claro con respecto a las funciones del juez y del fiscal. Como le dije hoy, durante muchísimos años el juez investigaba, acusaba y juzgaba, lo cual era una barbaridad desde el punto de vista procesal. Por lo tanto, el gran beneficio, la gran ventaja, la gran reforma de este sistema fue la de definir claramente que quien investiga y acusa es el Ministerio Público Fiscal y quien decide, juzga y decide es el juez. Este sistema también acentúa las garantías constitucionales de los dos sujetos más importantes del proceso. Cuando hablamos de los sujetos procesales, siempre se habla del juez, el fiscal y del imputado con su abogado defensor. Sí, sin ninguna duda es así. Desde la ciencia del derecho procesal, ese es el trípode, el juez, el fiscal y el defensor. Yo estoy pergeñando un nuevo esquema procesal donde de ese triángulo pasar a un cuadrado. Esto recién lo estoy ideando, así que próximamente voy a ver si publico algo fundamentando esta idea. Y la idea es que acá nos está faltando un sujeto que es la víctima. Vale decir, la víctima creo que debe ser un sujeto en el proceso que actúe, si así lo quiere, en forma independiente, inclusive del Ministerio Público Fiscal.
Por lo tanto, por eso mi nuevo esquema procesal ya no es un triángulo, sino un cuadrado con cuatro vértices. El juez, el Ministerio Público Fiscal, el imputado con su abogado defensor y la víctima constituida o no como querellante. Pero lo que quiero decir es que el nuevo paradigma procesal, el que se viene, es garantizarle los derechos constitucionales tanto al imputado, a la persona sometida a proceso, como a quien fue ofendida por el delito, que es el imputado, con la participación o no del Ministerio Público Fiscal. Me imagino que Laureano debe estar arrugando la cara cuando digo esto, pero yo preveo, y esto es un poco un anticipo, un adelanto, o estoy expresando alguna idea propia, yo anticipo que con el correr de los años el Ministerio Público Fiscal no es que se va a debilitar de ninguna manera, sino que va a quedar para ciertos tipos de delitos. Y otra clase de delitos, los que afectan en forma directa y con menor afectación a la persona, a la víctima, posiblemente el Ministerio Público Fiscal deba retirarse no es una palabra técnica, pero decir, dejarle lugar a que la víctima, constituida como querellante, actúe por sí mismo y en forma independiente. Tiro así como idea esto, sin perjuicio que lo podamos desarrollar más adelante. Pero les decía, para continuar con las características y no alongar estos minutos que dispongo, el nuevo sistema acusatorio adversarial, sin ninguna duda, agiliza y acelera el proceso. Vale decir, una de las preocupaciones del legislador, de quienes pergeñaron, quienes proyectaron el sistema, fue la de desinformalizar un sistema mixto que era escrito, reservado, parcialmente secreto, pero sobre todo muy formal. Todo por acta, todo por expediente. Si ustedes han visto algún expediente, verán que cualquier causa consta de 2, 3, 4 cuerpos, cada cuerpo son 200 fojas, de modo que un expediente que llegaba a juicio o a revisión constaba de 400, 500, 800 páginas, fojas, de modo que se hacía lenta la lectura, burocrática, difícil. Por lo tanto, una de las grandes ventajas fue la de desinformalizar, lo cual agilizó y aceleró el proceso. Continúo con otras de las características para luego, en todo caso, ante preguntas, vuelvo sobre lo que les interese particularmente. La posibilidad de aplicar el principio de oportunidad. Esto es otra de las grandes ventajas del sistema acusatorio. Recuerden ustedes que el sistema mixto, que venía a su vez del sistema inquisitivo, tenía como uno de los grandes y más importantes principios el principio de legalidad. Ojo aquel que está estudiando procesal penal y tiene que rendir. Hemos visto en muchísimas ocasiones que el alumno confunde, mezcla los principios de legalidad sustancial, que es de orden penal sustantivo, con el principio de legalidad procesal. El principio de legalidad sustancial, lo digo también en 2 palabras porque no me llevaría mucho tiempo explicarlo, es aquel que se deriva de el famoso aforismo latino, nullum crimen, nulla pena, sine lege penale previa. Vale decir, no puede haber conducta punible, no puede haber delito sin una norma, sin una ley previa, cierta y determinada. Es el principio de legalidad sustancial. Pero en derecho procesal, en el sistema de enjuiciamiento, en el inquisitivo y en el mixto, imperaba el sistema de legalidad procesal, que significa que todos los delitos deben ser investigados y juzgados. Esto era una ficción, porque es sabido que no todo delito es conocido por la autoridad policial o fiscal, y aunque los conociera, es imposible que todos los delitos sean procesados por la autoridad judicial. Es decir, es imposible llevar a la práctica este principio de legalidad. A este principio de legalidad se le opone, o se le enfrenta,
le pone enfrente el principio de oportunidad, que digo rápidamente, tenemos dos subespecies. Uno, el principio de oportunidad amplio, que es el que utilizan los estadounidenses, los norteamericanos, y que implica que el fiscal es verdaderamente el dueño de la acción y puede por sí y sin dar razones investigar o no investigar un delito. Nosotros participamos y aceptamos el principio de oportunidad reglado, que es propio del sistema alemán, por el cual es posible que el fiscal prescinda de una investigación, pero siempre que se ajuste a ciertas reglas, pautas o parámetros que están establecidos en la ley. Seguramente Laureano va a profundizar este tema. También como anécdota y relacionado con este tema, recuerdo que las primeras reuniones con Julio Federic nos decía a los que éramos jueces de instrucción en ese momento, nos decían, ¿y qué solución primera proponen ustedes? Y nosotros, en nuestra experiencia, aún sin conocer los tratados de Mayer, o Vázquez Rossi o Binder, nuestra experiencia como jueces nos decía que muchos delitos podían solucionarse de otra manera que no sea investigando, juzgando, penando y mandando a la persona a la cárcel. Muchas eran las víctimas que iban a nuestros despachos a decir, y no hay otra manera de solucionar este problema. ¿Y saben qué está en el fondo de esto? ¿Qué importante está en el fondo de esta charla, de esta cuestión que estoy ahora mencionando? Y es el cambio radical de paradigma en la manera de ver el delito. Durante 500 años o 800 años, el delito fue considerado como una desobediencia a la autoridad, una desobediencia al rey, al monarca o al Estado. Por lo tanto, esa desobediencia había que castigarla para mantener el orden. Con el sistema acusatorio volvemos a las raíces de los griegos y los romanos, donde el delito no es una infracción, sino que es un conflicto. Y es un conflicto la mayoría de las veces entre dos personas. Quien lastima a otro, quien amenaza a otro, quien le sustrae la garrafa o una bicicleta a otro, por supuesto que crea un problema, digamos, una infracción a las normas del Estado y a la sociedad. Pero sobre todo está creando un conflicto a otra persona. Y lo que piensa esa otra persona, lo que piensa esa víctima de ese problema, de ese conflicto, hasta hace pocos años atrás no lo teníamos en cuenta. Cuando la víctima nos decía, sí, me pegó una trompada y me lastimó, pero yo lo quiero perdonar, los jueces de instrucción le teníamos que decir, el Estado se encarga de resolver este problema y va a sancionar a quien le pegó con una pena de prisión. Y la víctima nos decía, pero yo no quiero que vaya preso, yo quiero simplemente que me pida disculpas. Podría hablar 2 horas más de esto, pero lo que quería poner de resalto es que al considerarse ahora un conflicto, entonces esto nos abre la posibilidad a lo que hoy hablaba de las salidas alternativas a la pena de prisión. Porque, insisto, hasta con el sistema mixto o con el sistema inquisitivo mitigado, la única respuesta posible era la cárcel. La cárcel o la pena de prisión o la pena condicional, pero siempre la pena. Mientras que con el sistema acusatorio, además de poder prescindir en forma arreglada de ciertos hechos que no tienen trascendencia social, el fiscal tiene ahora la posibilidad de juntamente con la víctima y con el imputado, de buscar salidas alternativas. Y no me voy a extender porque seguramente Laureano también tiene preparado algo de esto. Otra de las características, y ya voy a ir redondeando, para exponerme después las preguntas que les interese, es el de las audiencias orales. Recuerden que antes era todo por escrito, todo era en su momento con las máquinas, las famosas máquinas de escribir, hoy con las computadoras, pero siempre era todo escrito, con lo cual implicaba una necesaria delegación de funciones. Piensen ustedes, a ver,
¿Alguno ha pensado, por ejemplo, cuántos delitos aproximadamente ocurren hoy en día en el departamento de Paraná? No sé si alguno tiene ese dato. Tampoco lo tengo yo fehacientemente, seguramente Laureano lo tiene, pero más o menos pueden llegar a haber entre 70 y 80 delitos diarios. Imagínense ustedes si los fiscales deberían tramitar todos los casos y por escrito, en cada caso con 4, 5, 10 testigos a los cuales hay que tomarles declaración por escrito. Seguramente la conclusión al cabo de la noche es que se tramitó un solo caso de los 70, y eso es imposible. Por lo tanto, la oralización y la gestión del trámite vía audiencia oral ha sido otra de las grandes ventajas o soluciones que ha encontrado el sistema acusatorio. Se simplificaron los recursos, también a pedido de algunos de ustedes, puedo después ampliar cómo es esto de la simplificación de los recursos, pero simplemente digo ahora que en el sistema inquisitivo y mixto estaba plagado de recursos y de posibilidades de nulificar la causa, por lo tanto, esto le daba pie a... no quiero hablar de abogados de mala fe, porque no es así, no eran todos, sino que quienes usaban las herramientas que el código le ofrecía, les permitía, gracias a incidentes, nulidades, recursos, alongar el proceso sin fin. Hoy se ha simplificado el sistema recursivo y justamente como una consecuencia de esto se ha potenciado, se ha ampliado y potenciado el recurso de casación, que es el recurso, creo yo, más importante que tiene el sistema procesal penal, porque es el que controla finalmente, se controla la sentencia que finalmente dicte un tribunal de juicio. Para ir cerrando, es importante también recordar que hoy una sentencia condenatoria se tiene que apoyar pura y exclusivamente en las pruebas que se ventilen en el debate. Es decir, quiero decir con esto que un tribunal o un juez sentenciante no puede remitirse a documentos o actas levantadas exclusivamente por la policía, sino que necesariamente debe contar con las pruebas que los fiscales y defensores ofrezcan y produzcan en la audiencia oral, en la audiencia plenaria o debate. Más o menos con eso, muy sucintamente he tratado de dar algunas de las características esenciales del sistema acusatorio. Quiero decir 2 palabras más y termino. Termino con esta locución previa. Cuando hablamos de sistema acusatorio, tenemos que saber que hay en Argentina, en la República Argentina, no todas las provincias se han embarcado en el sistema acusatorio, sí la mayoría, pero en la veintena de provincias que tienen sistema acusatorio hay 3 niveles diferentes. Nosotros llamamos generaciones distintas. Hay códigos de primera generación o primer nivel, códigos de segunda y códigos de tercera generación o nivel. Los códigos de primera generación son los más antiguos, son los que se sancionaron allá por los años 2000, donde si bien tiene varios requisitos o notas del sistema acusatorio, se han quedado un poquito desactualizados porque, reitero lo que dije hoy, en esos de los años 2000 en adelante, la doctrina y la jurisprudencia se ha encargado de crear e interpretar nuevos institutos que han mejorado y acentuado el sistema acusatorio. Entre ellos están los códigos de la segunda generación, segundo nivel, porque, como fue en el año 2008-2009, tuvo tiempo y pudo recepcionar estas nuevas herramientas e instrumentos que en esos años se fueron creando o descubriendo. Pero para terminar digo que
nos falta un paso más. Es decir, el objetivo, al menos de un grupo nuestro, es poder llegar al sistema o a los códigos de tercera generación, que implica una acentuación aún más del sistema acusatorio. ¿De qué estoy hablando? Sintéticamente también, porque ya me estoy pasando el tiempo, y estoy hablando del el juicio por jurado, que por suerte en la provincia de Entre Ríos se acaba de implementar, por lo tanto me desdigo en parte para poder decir que Entre Ríos tiene un código de generación segunda y media. Ya salió de la segunda generación para ingresar tibiamente en la tercera generación, con esto de la implementación del juicio por jurado, que si Dios quiere, en pocos meses, creo yo que en pocos meses vamos a tener algún juicio por jurado. Y lo que nos faltaría para llegar verdaderamente a un sistema acusatorio puro es potenciar el rol de la víctima para que pueda independizar su rol, su papel, y ya sea a través de la acción popular o ya sea a través de la conversión de la acción pública en privada, pero poder darle la oportunidad a la víctima, que es el verdadero sujeto ofendido por la comisión de un delito, de poder actuar por sí mismo y sin estar dependiendo de la actuación del Ministerio Público Fiscal. Corto aquí, me quedaron muchísimas cosas por decir, pero quiero dejarle a Laureano que hable de del rol del Ministerio Público Fiscal en el proceso y escuchar las preguntas que ustedes quieren hacer. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, ahora ya le damos la palabra a Laureano y al final hacemos una pregunta que calculo van a ser varias. La verdad que para mí es un gran gusto estar en esta charla con ustedes porque los temas de derecho penal, a quienes ejercemos el rol en el sistema penal, ya sea en distintas partes del mismo, sea defensores, fiscales, jueces, siempre pienso que somos muy apasionados y siempre pensamos, o por lo menos en mi caso, de que nos fanatizamos tanto con el proceso penal, con el sistema penal, que prácticamente las demás ramas del derecho quedan a un lado. ¿Y por qué digo esto? Porque uno puede darse cuenta que en los minutos que habló el doctor Perotti, que para mí es un gran gusto estar con él, porque es un funcionario y un jurista de muchos años como profesor, y no he tenido la oportunidad es mi primer clase con él, esta charla, pero sí he interactuado de alguna manera en la práctica judicial, el doctor como juez penal de la casación penal, y en mi caso como fiscal en los distintos legajos, como decimos los fiscales, y que llevamos adelante en la investigación y en la carga que tiene el Ministerio Público Fiscal de investigar los distintos hechos que llegan a conocimiento del Ministerio Público Fiscal y que tiene, bien lo decía el doctor Perotti, la función de investigar justamente aquellos hechos, y agrego, y me meto en el tema del rol del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, como ustedes saben, se rige por principios que son el principio de objetividad, que implica que la Fiscalía no solamente va a investigar los ilícitos y en la medida que reúna o recolecte la evidencia necesaria durante la investigación penal preparatoria, va a formular acusación en juicio público a una persona, sino también tiene la obligación objetiva de desvincularlo, pidiendo el sobreseimiento cuando la evidencia no es contundente para someter a una persona a proceso. El esquema del sistema procesal que nosotros tenemos, que es el sistema acusatorio, que ha sido descrito perfectamente por el doctor Perotti, yo creo que es el sistema que responde a la Constitución, digamos. No hay otra manera de llevar adelante un enjuiciamiento penal
que no sea mediante el sistema procesal acusatorio, y ya, por supuesto que ha sido dejado de lado lo que hablamos recién, que el proceso escritural o secreto, que era el inquisitivo, que en donde la contradicción o el ejercicio de la defensa, la confrontación entre las partes no tenía ningún asidero, sino que el juez lo que hacía era recolectar la evidencia, investigar y juzgar a la persona. Bueno, eso está desterrado justamente por la nueva ola de nuevos códigos procedimientos, por la jurisprudencia de muchos tribunales, de la Corte Suprema, en donde ha dejado claramente definido, como decíamos recién, el rol entre uno y otro. Es decir, de los precedentes señeros Lerena, Fraticelli, Quiroga, de la Corte, ha quedado claro que el sistema acusatorio que responde al mandato constitucional es el que nosotros ahora, gracias a la última reforma, tenemos en nuestra provincia, que es la Ley 9.754 y su reforma, la 10.317, que se ha incorporado progresivamente a la provincia. Y este modelo responde, el modelo que tenemos nosotros, a una distinción tajante entre lo que es el fiscal y lo que es el juez. Es decir, el fiscal lo que hace, ustedes conocen cuál es calculo que como sujeto procesal conocen cuál es la finalidad que tiene un funcionario como un fiscal, que justamente es investigar hechos, darles una calificación legal y eventualmente, dentro de un término prudencial que establece la ley, someter a una persona a un proceso penal, es decir, a un juicio penal. Todos estos principios del sistema acusatorio que hemos mencionado, es decir, que hablan de la publicidad, que hablan de la oralidad, que hablan del sistema de audiencias, es lo que en la praxis existe, en la práctica judicial, hoy en los tribunales de Entre Ríos. Es decir, todas las cuestiones se definen en audiencias, todos los planteos que hace un defensor respecto del rol del fiscal en su investigación son dirimidos por un juez de garantía en una audiencia. Esto le agrega transparencia, le agrega publicidad a los actos de gobierno, y en definitiva es lo que, como mencionaba recién, es lo que manda la Constitución, digamos. No podemos tener otro modelo de enjuiciamiento penal que no sea el acusatorio o adversarial, como mencionan algunos. A mí me gusta hablar más de acusatorio, más que adversarial, en el cual cada uno están definidos los roles de la defensa, que tiene que rebatir la acusación durante la investigación penal preparatoria, el fiscal que reúne la evidencia de la forma que establece el código y la forma que la ley se lo indica, y el juez que va a definir la contienda, sea el juez de garantía en la IPP o sea el juez unipersonal o el tribunal colegiado en la instancia de juicio. ¿Y cómo recopila la Fiscalía toda esta información? El modelo de enjuiciamiento penal que nosotros tenemos ahora, que es el modelo acusatorio, lo que hace es habilitar al fiscal como órgano para, con ayuda de la policía administrativa. En esto hago un pequeño paréntesis por los conceptos que dio el doctor Hugo Perotti. Justamente la policía judicial creo que es un saldo que nos ha quedado desde los momentos de la década del 70 que bien mencionó el doctor, que se tenía en cuenta para posiblemente auxiliar a lo que es la investigación penal, una policía que dependa del funcionario judicial, no de la policía administrativa. En esto, lo que ha hecho la Fiscalía en estos años es trabajar con la policía de la mejor manera. Es la única posible. La policía de Entre Ríos, en muchos casos, digamos, los fiscales hemos trabajado perfectamente, pero al igual que los sistemas acusatorios que rigen en otras provincias, sería muy bueno también tener en algún momento una policía judicial que sea una herramienta
para la Fiscalía para llevar adelante las investigaciones penales. Pero ¿de qué se trata la investigación y cómo recopila esa? Ahora ya me meto un poco en lo que es el legajo de investigación fiscal. Sí, el trabajo del fiscal es, digamos, definir el hecho que va a investigar. Eso se define en una apertura de causa que se llama, que es una de las, digamos, de las formas que quizás en algún punto se relacionan con las resoluciones del sistema anterior, del sistema mixto, en donde se define qué hecho se va a investigar, si hay personas involucradas hasta el momento, la calificación legal y las primeras medidas iniciales que hace el fiscal. ¿Y qué es lo que hace el fiscal? El fiscal lo que va a hacer es reunir en el legajo, incorporar toda la evidencia que le sirva para demostrar en un juicio oral y público que fulano, una persona, cometió este hecho del modo que lo ha reconstruido históricamente a través de la incorporación de evidencias, porque durante la IPP hablamos siempre de evidencias, siendo que las pruebas son las que van a producirse en el debate oral y público, es decir, en la investigación penal preparatoria el fiscal lo que hace inmediatamente es, una vez que decide abrir el caso, porque, como se dijo aquí, nosotros tenemos la facultad legal de iniciar investigaciones o desecharlas, desestimarlas, o a través de los criterios de oportunidad, buscar una salida alternativa, porque hay algunos casos en donde se produce, por ejemplo, una colisión entre una persona que es atropellada por un motovehículo. Quizás esa persona, en la mayoría de los casos, no pretende que la solución del conflicto sea una solución punitiva, sino lo que pretende es que le paguen los gastos y que su rehabilitación sea lo más rápido posible. No va a esperar a que un fiscal investigue el hecho, recopile toda la información, lleve a juicio a una persona y le aplique una pena. Y posiblemente, como ha ocurrido en el sistema anterior, pasen años, y eso no es esa no es la finalidad que tiene esa persona, no es lo que pretende esa persona. Entonces, por eso, en este sistema acusatorio es importante estos criterios de oportunidad que tiene la Fiscalía para, en este caso, por ejemplo, aplicar los criterios y convocar a una audiencia de conciliación, es decir, una conciliación entre la parte ofendida, el defensor y el imputado. Se acuerda, se reparan los daños y la ley habilita que ese legajo quede archivado, es decir, no se va a investigar ese legajo y le vamos a dar prioridad a aquellas investigaciones por ilícitos graves y que demanden todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos para que la investigación sea, digamos, próspera y que llegue a un buen fin. Entonces les decía que, ¿qué es lo que va a pretender hacer el fiscal en la investigación penal preparatoria? Reunir la evidencia, reconstruir el hecho de la forma en que el código, es decir, la libertad probatoria en este sentido es amplia en nuestro sistema procesal penal para, digamos, reconstruir el hecho histórico, y se va a valer de los testimonios. Los testimonios de la IPP, ¿cómo se incorporan al legajo? A través de entrevistas. No es una declaración testimonial como se hacían en los tiempos del sistema mixto, donde había todo un formalismo, se le hacía saber de las sanciones por el falso testimonio. Es decir, la Fiscalía lo que va a hacer, en términos más sencillos y no dar vueltas, va a tratar de reunir en el menor tiempo posible toda la evidencia que sirva para someter el caso a juicio o no. Esto implica incorporar al legajo que es desformalizado, no tiene ningún tipo de foliatura. El fiscal lo que hace con el legajo es recopilar datos. O sea, tengan presente que lo que hace un fiscal es incorporar entrevistas, informes del médico forense, el protocolo de autopsia, el informe de lesiones para determinar qué tipo de delito es, los informes de los gabinetes de informática forense del Ministerio Público, que analizan todo lo que es la evidencia telefónica digital, y que esa reconstrucción, que hoy es muy, pero muy importante para acreditar un hecho, se vaya incorporando al legajo de investigación fiscal. Los informes de las direcciones
de la policía que colaboran con el Ministerio Público en lo que es, por ejemplo, los informes de los laboratorios químicos, los informes de balística, es decir, todo eso se va recopilando, como les dije, de un modo lo más informal posible, para el término, durante el término de 3 meses, a contar de la declaración de imputado, que la declaración de imputado ustedes deben saber, pero se los recuerdo, en el artículo 375 de nuestro Código Procesal Penal, la declaración de imputado la toma el fiscal. La declaración de imputado, es decir, la intimación que se hace inmediatamente cuando la persona es aprendida en el momento del hecho, se le hace la intimación, que es el hecho que se le atribuye, la calificación y la evidencia que se tiene hasta ese momento. Y luego de eso, a partir de los 3 meses, el fiscal tiene un término de 3 meses, dice el código, no es un término que se exija en forma tajante, sino que tiene esos 3 meses prorrogables, pero se supone que, como dijo el doctor Perotti, en estos tiempos de informalización y de tecnología, la reconstrucción del hecho histórico a través de la evidencia se haga en términos razonables y no durante años, y no durante la recopilación de cuerpos de expediente, que antes eran esos cuerpos de 200 fojas que hoy no existen. Digamos, un legajo de investigación es así. Es decir, lo que yo tengo hasta, para hacerlo lo más práctico posible y que puedan entender, es decir, en ese legajo de investigación, donde yo incorporo las actuaciones policiales inmediatas, por ejemplo, el acta de procedimientos con la persona aprendida en el lugar del hecho, es un acta de procedimiento tipo donde la policía da los primeros datos de la víctima, de los testigos que vieron el hecho, de los efectos que fueron secuestrados, y se incorpora a la fiscalía, es decir, se remite ese legajo inmediatamente, dice el código. Es decir, dentro de las 24 horas, la fiscalía tiene que tener ese legajo para hacer una evaluación de si va a imputar el hecho o no al sujeto investigado. Si lo hace dentro de las 24 horas o dentro de las 48 horas, inmediatamente, si el caso es grave, lo que habitualmente la Fiscalía solicita son medidas de coerción a los fines de garantizar el éxito de la investigación. Es decir, garantizar que no haya ninguna interferencia por parte del imputado o de testigos, perdón, del imputado o de personas allegadas al imputado para interferir con la investigación. Es lo que ustedes habrán escuchado, supongo que cuando es un caso grave, por ejemplo un homicidio o un delito grave en contra de la integridad sexual, se solicita una medida de coerción grave, es decir, la prisión preventiva. Entonces, la función de la Fiscalía es, en estos casos, recopilar, y eso es lo que tratamos de hacer, digamos, los fiscales, es recopilar toda esta reunión de evidencia en el corto plazo, porque acá lo central es el juicio. Acá la evidencia se va a producir en el juicio. Acá el testigo va a ir a declarar ante el juez. Acá el testigo, llevado por la Fiscalía, es el que va a servir para demostrar ante el tribunal que la hipótesis fiscal es la que va a prosperar y la que va a acreditar la existencia del hecho y la autoría por parte del imputado. Entonces, no tenemos que detenernos tanto los fiscales, y de hecho no lo hacemos. Tenemos un volumen de trabajo muy importante. Es cierto el número que dijo Hugo Perotti, es decir, nosotros, por ejemplo, en turnos de 48 horas, tenemos 30 o 40 legajos que ingresan a la fiscalía propia, pero hay otros legajos que entran para los otros fiscales o a otras unidades fiscales. Es decir, entonces el volumen es muy grande, entonces tenemos que hacer la selección y ver cuáles son los casos donde vamos a decretar la apertura de causa, que está en el artículo 204, y cuáles no. Vamos a investigar y vamos a aplicar los criterios de oportunidad o una salida alternativa que no es una pena, porque puede ser una conciliación, una mediación penal o una suspensión del juicio a prueba, pero no una salida únicamente va a ser la sanción punitiva, es decir, la pena.
Otro de los temas que me interesa mencionar es que también durante la IPP, las garantías constitucionales que hemos mencionado se van aplicando en lo sucesivo en todas las etapas. Si ustedes ven en el primer artículo del Código Procesal Penal, ustedes van a leer los principios y garantías constitucionales, es decir, el juicio previo, el principio de la legalidad, el principio de inocencia, el indubio pro reo, el plazo razonable, es decir, todos principios que ustedes dicen, pero bueno, pero ¿para qué están acá si ya las conocemos? Están en las constituciones, en las convenciones internacionales. Sin embargo, no son superfluos porque esa es, digamos, esa es la estructura que ha tenido el legislador al sancionar el nuevo Código de Procedimiento Penal para que esos principios sean observados en todas las etapas. Les doy un ejemplo. Inmediatamente de que una persona es aprehendida, el fiscal tiene la posibilidad de aprender en flagrancia, se dice, artículo 343 del Código Procesal Penal, a una persona cuando está cometiendo, se dispone a cometer el ilícito o inmediatamente después. Es la única posibilidad que el fiscal puede tener una persona porque ustedes saben que la detención es solamente autorizada al juez competente y a través de una orden escrita. Esa persona que es detenida inmediatamente, cuando la policía comunica al fiscal de turno, inmediatamente el fiscal comunica al juez de garantía y al defensor de turno. Es decir, el derecho de defensa está garantizado desde el principio de la investigación, inmediatamente, no es una exageración. Es decir, si a mí me llaman a las 6:10 de la tarde de hoy y me relata la policía, el 911, que tal persona fue aprehendida en la esquina de la facultad frente al ACA, arrebatando a otra y sustrayéndole el celular con violencia física, y es aprendido por la policía, bueno, inmediatamente a las 6:15 el juez de garantía y el defensor de turno están sabiendo de esta aprehensión. Y digo que esta es una forma de que la garantía y el acceso a la defensa en juicio y la inviolabilidad de la defensa en juicio, que está garantizado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 75, inciso 22, es decir, el ejercicio de defensa es inmediato. El defensor ya va a poder tomar contacto con el imputado en la alcaidía y va a empezar a establecer la estrategia para rebatir la intimación que le va a hacer seguramente la Fiscalía ante un hecho en flagrancia. La evidencia es contundente en las próximas 48 horas como marca el Código. Se le va a intimar el hecho con la presencia del defensor, va a declarar con la presencia del defensor, va a tener el legajo a disposición del defensor antes de declarar, y si no declara, esto no va a implicar ninguna valoración en contra, como siempre le hacemos saber, previa a la declaración. No hay una valoración en contra de la Fiscalía cuando no declara, cuando se abstiene a declarar, porque es un derecho constitucional. Entonces, en ese término de 48 horas está garantizada que esa detención esté en conocimiento del juez de la causa, que es el juez natural, esté en conocimiento del defensor, y que en la medida que el fiscal necesite pedir medidas de coerción, la va a solicitar el fiscal y se va a hacer una audiencia. Entonces, ustedes ven cómo se va desarrollando de a poco todos estos principios de tinte acusatorio que explicaba también el doctor Perotti, que es la publicidad del proceso penal y el sistema de audiencias que agiliza muchísimo. Es decir, a veces uno anda en esas 48 horas, por supuesto, a las corridas para llegar a la audiencia con la intimación debidamente preparada y solicitar las medidas de coerción necesarias, la prisión preventiva, por el plazo, siempre es por un plazo, en el cual nosotros podamos tener reunida la evidencia en la investigación penal preparatoria. A veces los plazos no son los que uno pretende, es decir, a veces que los plazos que la Fiscalía solicita son muy exiguos, los que finalmente en algunos casos me ha tocado, en otros no, para realizar la investigación, pero bueno, lo bueno de esto es que se pueden reanudar esos términos de la medida de coerción a través de una nueva audiencia. Una vez que la Fiscalía tiene en su legajo toda esta información,
y que su caso sea consolidado y que la hipótesis acusatoria está firme, lo que hace es, culminar la investigación y pedir una audiencia que se llama remisión a juicio, donde también presenta un escrito, también esto es una formalidad, tiene ciertas características de ese escrito, pero básicamente son la identificación del imputado, el hecho que se le atribuye la calificación, toda la evidencia detallada y recopilada durante la investigación, la obligación del fiscal de poner sobre la mesa todas las evidencias con las cuales va a demostrar su caso en el juicio oral y público y ofrecer la prueba, como se dice, para la realización del plenario. Esta es una instancia intermedia que se hace ante el juez de garantías, y el juez de garantías hace un control, por supuesto con la presencia del defensor, que va a rebatir seguramente la acusación, va a pedir el cambio de calificación o va a pedir el sobreseimiento si lo considera, y el juez va a resolver en ese momento, y si los planteos son numerosos puede realizar un control intermedio hasta definir la resolución de remisión del caso a juicio, y esto ya se eleva para la asignación del tribunal que va a intervenir, cuando la pena es menor a 10 años, es un tribunal que se llama unipersonal, es decir, un solo juez va a decidir el caso, en la audiencia pública, por supuesto, o si no, un tribunal colegiado cuando la pena que pide el fiscal supere los 10 años. Esto es básicamente la labor del fiscal. En resumidas cuentas, es importante también destacar que los procedimientos acusatorios, quizás, como reflexionaba recién el doctor Perotti, han incluido a la víctima, pero de un modo tibio. Hay artículos del Código Procesal Penal que han reconocido a la víctima, hay derechos que se le informan a la víctima una vez iniciada la causa, hay medidas de protección inmediata y sin sustanciación, por ejemplo, las contempladas en el artículo 76, generalmente los casos, por ejemplo, del delito de amenazas, donde no hay tiempo para celebrar una audiencia y mucho menos, sino que el fiscal pide inmediatamente al juez que se dicte una resolución de, por ejemplo, la restricción de acercamiento, y en ese caso lo dicta por un término perentorio, y una vez que se culmine ello, o si la defensa así lo entiende, puede cuestionarlo o puede pedir una audiencia de revisión de ese plazo. Lo cierto es que la víctima sí tiene autonomía, de algún modo tiene el impulso de la investigación al lado de la fiscalía, tiene impulso de recurrir las resoluciones de los jueces, es decir, tiene legitimación para apelar, por ejemplo, o para ir ante el Tribunal de Casación. Pero, bien lo decía el colega Perotti, esto quizás necesite de una nueva reforma para un rol protagónico de la víctima que sea más ostensible de alguna manera, para decirlo, o que le dé más herramientas y no tanto a la Fiscalía como lo plantea como esquema el doctor Hugo Perotti. Para terminar, no sé si tengo un poco más de tiempo, la verdad que no llevé mucho el tiempo que me fue asignado. Yo entiendo que lo que pretendo transmitirle es que, y un poco la obra que más me ha gustado para entender verdaderamente lo que es un proceso penal es la obra de Ferraioli, Derecho y Razón. Acá lo que se trata es de que una hipótesis, que es la que lleva la Fiscalía, sea demostrada racionalmente ante un tribunal y que la defensa tenga la misma paridad de armas para refutar esa hipótesis acusatoria, resistirla y cuestionarla, que en definitiva es el rol que tienen las partes. Y el modelo acusatorio garantiza esto, el modelo que nosotros tenemos en la provincia lo garantiza, y en definitiva es el tribunal el que va a decidir el conflicto penal en un juicio oral y público. En el juicio oral y público, si ustedes han presenciado alguno, ojalá que lo puedan hacer en los próximos días o meses, si se soluciona toda esta situación de emergencia,
es donde se ventila todo. En el juicio oral y público, por eso les decía hace un rato que la investigación tiene que ser de una celeridad, digamos, que no exceda la verdadera la duración del proceso demasiado, porque si no, no llegamos nunca al juicio. Acá los centrales del juicio. En el juicio se va a ventilar todo. Los jueces de los tribunales orales en Paraná tienen mucha experiencia, detectan perfectamente a los testigos y valoran la prueba en consecuencia. Así que mientras tengamos una investigación rápida, a veces se ha hecho investigaciones. Recuerdo cuando yo ejercía como fiscal en Diamante, con quien tuvimos una experiencia muy buena con los demás fiscales que integraron la unidad fiscal de Diamante, un año antes que la implementación en Paraná, y recuerdo que en una oportunidad, en un recurso de apelación, mi primer recurso de apelación acá en Paraná fue con el doctor Hugo Perotti. Era la apelación de una medida de seguridad que el juez de garantías de Diamante no me había hecho lugar, en un caso de un sobreseimiento por una inimputabilidad, pero yo había pedido una medida de seguridad que no fue decretada por el juez de garantías y apelé. Y tuve el debut y la enseñanza. Hasta recuerdo las citas que hizo el doctor Hugo Perotti en aquella oportunidad. Les decía que tuvimos experiencias muy buenas en Diamante. Hemos tenido robos calificados y la investigación ha sido en poco más de 30 días. Y diría que en 60 días ya teníamos el juicio oral y público realizado acá en Paraná. Ustedes se darán cuenta que en 60 días una investigación y un juicio oral habla a las claras de las bondades de este sistema acusatorio y de la desformalización, que no implica el avasallamiento de ninguna garantía constitucional, ni mucho menos, porque los defensores, y es su rol, son celosos de las investigaciones fiscales y están perfecto el cuestionamiento que hacen y además el control del juez de garantía. En ese sentido, el debido proceso está ampliamente garantizado en los tribunales de Paraná. Entonces, con esto, de alguna manera, quiero agradecer la charla que han propuesto y los felicito a los organizadores por tener este tipo de iniciativas. Espero que la exposición haya sido interesante y ahora, como lo planteamos hace un rato, vamos a tratar de estar a la altura de las preguntas que espero que nos hagan y podamos responder. Muchas gracias. Genial, Laureano. Muchísimas gracias a los dos la verdad muy claros. Y bueno, vamos abriendo preguntas, si quieren ir levantando la mano. Yo tengo una pregunta. Sí. Para el doctor Dato, con respecto al criterio de oportunidad, cuando se lo llama, por ejemplo, a mediación o conciliación a la víctima y al victimario, ¿esa mediación puede ser de índole económica? Es decir, por ejemplo, como usted dijo, un accidente de tránsito, y la víctima considera que pagándole gastos de rehabilitación y demás, eso bastaría, o sea que estaríamos en cierta forma hablando de una refracción civil. Sí, en muchos casos hemos tenido, sobre todo en los accidentes de tránsito, hemos tenido la oportunidad de conciliar este tipo de cuestiones, no de un modo absolutamente integral, como bien apuntás que puede ser una reparación civil, por supuesto, porque aparte no es la finalidad del proceso penal, como yo digo en las audiencias, una finalidad económica, ni mucho menos. Pero sí, ha habido casos como el que mencionó el doctor Perotti, que hasta la víctima quiere una disculpa por parte de la persona que le ha agredido, y con eso, aunque a ustedes les parezca quizás exagerado, se han solucionado un conflicto penal. En otros casos, como por ejemplo los accidentes de tránsito, la víctima queda satisfecha con una reparación que puede ser en cuotas progresivas y que de algún modo repare las necesidades que pueden llevarse a cabo en una instancia de conciliación en una fiscalía,
y que, por supuesto, se hace un acta, están en presencia el defensor del imputado, la víctima, se establecen ciertas reglas o se establecen, digamos, algunos tipos de reglas inclusive de conducta, o reglas o acuerdos reparatorios en dinero, y si ello llega a buen puerto, bueno, la causa, si se cumplen, después se va a consultar a la víctima si está de acuerdo, y después, como ya no tiene interés, la causa se archiva. Esa es una manera de conciliar lo que decimos desde el comienzo de esta charla, que es el conflicto, que en definitiva es un conflicto entre partes. De esta manera, no solamente se evita un montón de desgaste de recursos innecesarios en casos que sí requieren de estos recursos, y en definitiva se le da una respuesta a la víctima. La víctima que la atropellaron prefiere una reparación económica quizás no integral, pero que sea de algún modo compatible con su pretensión, y no le interesa la causa penal. Y eso ha sucedido en un montón de oportunidades. Genial. Bueno, Juan Alfonso, ¿vos tenías una pregunta? Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de realizar alguna pregunta a los dos expositores que considero son dos operadores judiciales de gran trayectoria en nuestra provincia. Primero voy a hacer una breve introducción de unas líneas y después va mi pregunta. El doctor Perotti y el doctor Dato mencionaron acerca del principio de plazo razonable como una de las principales premisas dentro del sistema acusatorio. En concreto, este principio tiene su contemplación en el artículo 223 del Código Procesal Penal y prevé que la investigación penal preparatoria dura 3 meses, se puede prorrogar por 3 meses, y luego por causas excepcionales se puede hacerlo por otros 12 meses más. Ahora bien, lo que uno ha podido apreciar es que es política criminal, entiendo yo, de las fiscalías de nuestra provincia, o de algunas por lo menos, no pedir esas prórrogas con el fundamento que el plazo previsto en el 223 es ordenatorio, y que el ordenamiento nuestro no prevé ningún tipo de sanción, a diferencia de, por ejemplo, Chubut, Mendoza, que sí prevé una sanción. Ahora bien, el artículo 192 dice que los plazos son perentorios. Entonces, acá viene mi pregunta. ¿Cuál es el efecto del artículo 223 respecto a la duración del IPP? Está derogado tácitamente por los operadores y en la práctica no hay un límite a los procesos, es decir, son sine die, o bien el incumplimiento de ese plazo y el no pedido de prórroga vendría a ser que opere una especie de caducidad de instancia penal y terminar con el archivo o con el sobreseimiento, que bueno, si bien no están previstos, un plazo que se puede prorrogar y que dice el código que es perentorio, alguna consecuencia fatal tiene que tener. Por eso le quería preguntar a los dos expositores a ver qué piensan de esta cuestión. Doctor Perotti, Laureano, el que quiera contestar primero. Es cierto que el artículo 223 establece que a partir de la declaración de imputado uno tiene 3 meses para culminar la investigación penal preparatoria. Lo cierto, digamos que en la práctica no muchas veces, quizás al principio de la implementación de este sistema acusatorio, los fiscales pedíamos las prórrogas de esta investigación penal preparatoria. Como bien decía, en otras provincias, por ejemplo la de Buenos Aires, me parece que es más celoso el sistema en cuanto a algún tipo de sanción si no se cumple en ese término. Lo cierto es que se puede, digamos, no hay una, por lo menos yo no sé si el doctor Perotti también ha tenido experiencia en esto, no he visto una sanción
por parte de los tribunales al Ministerio Público Fiscal. En algunas oportunidades he solicitado esta prórroga y en muchas otras no. No creo que esa, digamos, siempre hay un control permanente de la defensa, y en su caso, si el planteo es el exceso de esto, bueno, la Fiscalía va a dar las razones por las cuales muchas veces las investigaciones se prolongan más de 3 meses. Por lo tanto, para ser concreto, ese plazo de 3 meses en la práctica no muchas veces se cumple. El ejemplo que yo di de los 60 días, que era de diamante, bueno, fue un ejemplo que no se da todos los días en los tribunales. Completo la respuesta, Laureano. Comparto lo que acabas de decir y agrego lo siguiente. Bien es cierto que el legislador puso ciertos plazos, tanto para la IPP, como también puso otros plazos, por ejemplo, para la celebración del debate oral y público o para la tramitación de un recurso de casación. Ahora bien, el legislador, al poner estos plazos, no tuvo en cuenta la cantidad de causas que se tramitan por día o por mes. Si se cumplen, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí. Si se aplicaran a rajatablas, es decir, con perentoriedad, estos plazos, muchísimas causas caerían por su propio peso, ya sea por caducidad o por nulidades. Yo creo que la clave de esto está justamente en la palabra que se empleó. El plazo debe ser razonable. Más allá de los 3 meses o los 10 días que se indica para la celebración del juicio, lo que hay que hacer hincapié, lo que hay que poner el acento es en la razonabilidad del plazo que el fiscal se toma para investigar determinados hechos, que no es lo mismo un hurto simple o una lesión leve que un cohecho o que una malversación de caudales públicos. Fíjense, a través de los ejemplos que acabo de dar, el legislador nos dice que tiene 3 meses para investigar cualquier tipo de hecho, es decir, un delito contra la administración pública debería tener el mismo plazo perentorio que la investigación de una lesión leve o un hurto simple. Y eso me parece que es disparatado. Entonces, lo que me parece que donde hay que hacer el hincapié es en juzgar, analizar, interpretar y razonar si el plazo que se está tomando el fiscal para investigar es razonable o no lo es. Eso me parece que es la clave de este asunto. Bien, muchísimas gracias. Espero que Juan Alfonso te hayan podido responder bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una. Bueno, le voy haciendo mi pregunta a los dos. Como nombró el doctor Perotti, ya se aprobó, digamos, la ley de juicio por jurado acá en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo creen que en sus respectivos trabajos se va a recibir el juicio por jurado? ¿Cómo se va a poder empezar a trabajar con esta nueva modalidad que la verdad que es un cambio bastante importante y me parece a mí que muy para bien? Bien, a ver, vamos a hacer futurología porque en realidad recién se ha comenzado a trabajar, recién la Sala Penal del Superior Tribunal creó una oficina para ir preparándonos. Ya tiene que haber ocurrido algún hecho que amerite la posibilidad de un juicio por jurado. Iremos en los primeros casos haciendo camino al andar, pero lo importante es que la gran mayoría, no voy a decir la totalidad, pero sí la gran mayoría de los operadores judiciales estamos preparados y consustanciados y convencidos de que la implementación del juicio por jurado va a ser ventajoso para el sistema de enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos. No nos olvidemos que la participación popular en la toma de decisiones es un dato que viene del principio republicano de gobierno. Por lo tanto, esas normas que la Constitución Nacional y Provincial implementó, una hace más de 150 años, la otra hace 70, 80 años, y ratificada
hace pocos años, finalmente ha dejado de ser letra muerta para pasar a ser algo operativo y vigente. La verdad que no sé cómo va a salir el primer juicio por jurado, ni el segundo, ni el tercero, pero sí te digo que nos estamos preparando y lo recibiremos con mucha alegría, porque finalmente nuestro anhelo de que estas cláusulas constitucionales se pongan en vigencia, finalmente creo que, salvando esta crisis y emergencia epidemiológica, creo que en este año 2020 la vamos a poder trasuntar en la realidad. Por parte de la Fiscalía, lógicamente, va a requerir de una preparación, digamos. Es muy común hoy tener algún tipo de formación o de cursos en litigación oral, que es lo que se va a necesitar, o las herramientas que se van a necesitar para dar estos primeros pasos en un juicio por jurado. Como todo, como decía el doctor Perotti, el camino lo vamos a hacer al andar, pero creo que se están dando pasos en volver a tener una mirada del enjuiciamiento penal lo más pública y participativa de todas las instancias de la sociedad. Y en el juicio por jurados, allá establecido por 1853 y ratificado con la reforma, la Administración de Justicia, quizás con la intervención de los pares, en definitiva, de los ciudadanos. Yo, el doctor Perotti o ustedes, somos todos ciudadanos iguales, y las personas que integran los jurados, espero que tenga un buen resultado a la hora de su implementación. Sí va a requerir de una formación o de una preparación muy específica en lo que es la litigación. Eso no tengo dudas, y ojalá tengamos la oportunidad de ir capacitándonos en este sentido. Genial, muchísimas gracias. Estamos abiertos para las demás preguntas. Si alguien quiere ir levantando la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Continuando el tema del juicio por jurado, que yo veo que sí que va a ser un boom, digamos, para los juicios. Económicamente, Argentina y Entre Ríos, ¿estamos preparados para afrontar esos gastos? ¿Ustedes que están dentro del Poder Judicial? El tema del costo es un problema, si se quiere, colateral. Vale decir, yo creo que eso es una pregunta que se la deberíamos haber hecho al legislador constituyente. Tanto el legislador constituyente nacional como el legislador constituyente provincial, en los extensos debates que se dieron en su momento, seguramente se han hecho esta pregunta. Está bien, vos me dirás, la situación económica de 1853 y 1994 para la Nación, y 1933 y 2008 para la provincia, era otra a la de hoy, posiblemente. Ahora, yo creo que en determinadas cuestiones el costo de un juicio, en vista de los beneficios que trae para la sociedad, no debería ser una cuestión que impida o que obstruya la implementación del juicio por jurado. Indudablemente que algún costo mayor va a tener, por supuesto que sí, pero bueno, creo que la sociedad, me parece que en su conjunto está aceptando esta necesidad. Genial, doctor. Acá tengo otra pregunta por parte de Luciano, que voy a proceder a leer. La pregunta es, si el juicio por jurado se va a aceptar como modalidad en todo tipo de causas, o se va a aplicar solo en algunos casos. Por ejemplo, casos de corrupción en la administración pública.
No escuché yo la pregunta, ¿eh? La pregunta ahí es si los casos de juicio por jurado van a tener juicio por jurado para todas las causas, todos los delitos, o solo para algunos. Y específicamente Luciano preguntó por los casos de delitos contra la administración pública. No. Basta con leer los primeros artículos de la ley de juicio por jurado para ver claramente que los únicos delitos que se van a juzgar por este sistema es aquellos delitos que tienen una pena prevista de más de 20 años de prisión. De modo entonces que serían solamente para los homicidios calificados, las violaciones seguidas de muerte, algunos robos doblemente calificados, y tendríamos que analizar e interpretar qué pasa con la tentativa de los homicidios. Hay dos posibilidades, si computamos en abstracto o en concreto, pero definitivamente el marco de delitos que van a ser juzgados por jurados es bastante una cantidad mínima. Se calculan, operativamente lo digo, es decir, más o menos con datos en la mano, que aproximadamente en la costa del Paraná podrían llegar a haber de 15 a 20 casos en el año nada más. En la costa del Uruguay un poquito menos, tal vez entre 10 y 15 casos por año. Genial, muchas gracias. Sabrina, ¿tiene otra pregunta? Sí, también es sobre el juicio por jurado. ¿Se me escucha? Sí. ¿Es cierto que el imputado, al ser juzgado por un jurado, a diferencia de ser juzgado por el juez, tiene menos posibilidades la defensa de imprimir un recurso cuando sea juzgado si sale condena? ¿Es cierto que si es juzgado por el jurado y todo eso, tiene menos posibilidades recursivas? No. Las facultades recursivas son exactamente las mismas que en el sistema común u ordinario. No sé dónde podés haber escuchado eso, pero sus facultades recursivas no... Leí un artículo, quizás era ¿Cómo? basado en otro tipo. Leí en un artículo, pero solamente estaba basado en otro tipo de juicio por jurado, porque creo que acá se va a aplicar el puro, ¿puede ser? Acá se va a aplicar el sistema anglosajón, vale decir que está integrado íntegramente por ciudadanos, a diferencia del sistema escabinado, que en algún momento yo propiciaba, pero también acepto esta modalidad. El sistema escabinado implica la conjunción de ciudadanos y jueces. Por dar un ejemplo, 4 ciudadanos y 3 jueces, 6 ciudadanos y 3 jueces. Es el sistema escabinado. Se juntan ciudadanos con jueces técnicos, y la diferencia que tiene con el sistema que hemos aceptado nosotros es que ese jurado tiene que dictar sentencia y motivada, es decir, dar los fundamentos de su decisión. Mientras que el sistema anglosajón que ha aceptado la provincia de Entre Ríos, el jurado se retira a un recinto a deliberar en forma secreta y emite un veredicto. El veredicto, mal dicho porque no manejo el inglés, el guilty o not guilty, es decir, culpable o no culpable, no da razones ni fundamentos del por qué llegan a esta conclusión. Vale decir, ni el fiscal, ni el defensor, el imputado con su defensor, ni la sociedad tienen derecho a preguntarle a los 12 jurados el por qué llegan al veredicto de culpabilidad o de inocencia. Son dos sistemas distintos, cada cual tiene sus bemoles, sus pros y sus contras, pero insisto, la provincia de Entre Ríos ha aceptado este sistema de juicio por jurado anglosajón. Y completando o terminando la respuesta a tu pregunta, el sistema recursivo que tiene el imputado con respecto en el juicio por jurado es exactamente igual al que tiene ahora. Tal vez lo que vos has escuchado, tal vez digo, o leído, es que el fiscal tiene limitaciones. Efectivamente, el fiscal sí tiene muchas limitaciones con respecto al sistema actual, ya que se entiende que el Estado, a través de la Fiscalía, tiene una única chance de provocar o de conseguir una condena. Si no lo logra, si el veredicto es
absolutorio, este veredicto es prácticamente inapelable si es que el jurado ha respetado las reglas que el juez de instrucción, que el juez del juicio le ha dado en las instrucciones. No sé si fui claro con esta última parte. Y ahora con todo lo que usted dijo, me salió. ¿Eso no perjudica, este tipo de juicio por jurado, no perjudica al imputado? Eso de que el jurado dé, por ejemplo, condena y no tenga que dar una sentencia razonablemente fundada, que sí lo tienen que dar los jueces, ¿no lo perjudicaría en algún momento? Perjudicarlo no, porque en definitiva después el juez tiene que emitir la sentencia. Pero precisamente esa era el caballito de batalla que han tenido los operadores judiciales, los que estaban en contra del juicio por jurado, durante décadas, durante muchísimos años. Se decía que la sentencia debe estar fundamentada o motivada o fundada, y eso es la garantía del imputado. Y yo le digo que sí, efectivamente, los fundamentos de la sentencia es una garantía del imputado, y el imputado necesita saber cuáles son los motivos o fundamentos del por qué es condenado. Pero eso dentro del marco de un poder judicial técnico, vale decir, cuando son los jueces técnicos los que emiten una sentencia condenatoria, efectivamente deben motivar o fundamentar su respuesta. En cambio, cuando es el pueblo, cuando son tus pares los que te dicen sos culpable o inocente, tus pares, es decir, el pueblo, no necesariamente tiene que dar las razones de por qué llega a un veredicto positivo o negativo. Son razones atendibles o no, pero así es el sistema. Gracias. Genial. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya vamos cerrando. Y Bueno, por lo visto, si hay espacio para una pregunta o una pregunta Yo más quisiera corta. hacer una pregunta también. no, Perdón. Juan Alfonso, vos hablaste primero. No, pero yo ya pregunté, por eso que pregunte a Alejandro, y después si hay tiempo pregunto, no hay problema. Bueno, Alejandro, te escuchamos. Bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad de poder preguntar un tema tan actual como se está dando no solo en la Argentina, sino también en todo el mundo, con respecto a la que se está otorgando las prisiones domiciliarias. Yo entiendo perfectamente que las personas que están en la cárcel están ahí para cumplir su condena, no para morir ahí, digamos. Entiendo también que no se están cumpliendo con lo que se establece en la Constitución de las cárceles limpias, sanas, y que están, bueno, y también quería saber su punto de vista con el tema de las personas que han cometido delitos como homicidio, femicidio, violaciones, su punto de vista, digamos, qué piensan sobre otorgarle la prisión domiciliaria a esas personas, y como ya ha habido un caso ya sobre una mujer que fue víctima y la persona, bueno, le otorgaron la prisión domiciliaria y fue y la mató ya. Quería saber su punto de vista, si están a favor de que se otorguen, en qué caso, ¿no? Eso básicamente. ¿Contesto yo? Como quieras, Hugo. ¿Sí? Bueno, a ver, primero y fundamental, tenemos que distinguir claramente lo que está ocurriendo en Buenos Aires y en el orden federal de lo que acontece en el orden provincial. Digo porque la verdad que no me quiero ni de cerca hacer cargo de lo que hacen o no hacen los jueces de Comodoro Pi o de la justicia federal. Muchas veces no he entendido muchas de sus decisiones, por lo tanto, tampoco en este caso puedo hablar. Menos hablar de acuerdo a casos que nos presenta la prensa, que como ustedes saben, no siempre son fidedignos en las noticias que dan. Así que no puedo hablar respecto de lo que ocurre a nivel nacional o a nivel federal. Sí puedo decirte lo que acontece en el orden provincial. En el orden provincial también se han presentado estos pedidos.
concretamente ante la Cámara de Casación que integro, hemos atendido 6 casos, de los cuales se concedió uno solo, una sola prisión domiciliaria, las otras 5 se rechazaron, y de ninguna manera se trataban estos 6 casos que hemos visto de los delitos que vos mencionabas. Los casos que nosotros vimos, uno era tenencia de droga, otro era una tenencia de arma, otro era un robo simple, y los otros no recuerdo, pero todos delitos de mediana a leve gravedad. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que considerar que los casos que nosotros hemos visto son todos casos donde se habían cumplido prácticamente los 2/3 de su condena, por lo tanto ya estaban en vías de conseguir la libertad condicional. Punto que la sociedad en general y la prensa, sobre todo la prensa, una prensa interesada, no tiene en cuenta, entiende que la pena debe cumplirse en su totalidad, desconociendo, olvidando o no queriendo reconocer que el legislador, valga la redundancia, ha legislado, ha dicho a través de leyes que los jueces estamos obligados a cumplir, que cumplidos los 2/3 de la pena, existe el beneficio, el derecho, con algunos recaudos, algunos requisitos obviamente, pero algunos requisitos de la libertad condicional. De todas maneras, digo 2 cosas más. La prisión domiciliaria no es irse de paseo a su casa, es una prisión, muchos de los casos con tobillera y con ciertos requisitos para aquellos casos donde realmente cabe la posibilidad, cabe la procedencia de la misma. Y finalmente, dando punto final a esta pregunta, te digo que vos bien dijiste en una parte que hay otro aspecto que no debemos olvidar. Las cárceles deben ser sanas y limpias y ser para la resocialización del reo y no para su castigo. La sociedad y la prensa no deben olvidar que hoy las cárceles están superpobladas, más que pobladas, están en condiciones realmente lamentables, por lo tanto hoy están en una situación de castigo y no de rehabilitación. Y este tema del COVID-19, del virus, hace que haya personas de riesgo dentro de las unidades penitenciarias que pueden eventualmente incrementar su riesgo de vida ante un posible contagio. Todo este combo, todo esto que acabo de decir, hace que, al menos en Paraná, en la Cámara de Casación en la que integro, hayamos tenido en cuenta para analizar los 6 u 8 casos que hemos visto y hacer la concesión de 2, ahora que recuerdo tuvimos otro más, 2 casos de procedencia de prisión domiciliaria, no de libertad ni de excarcelación, sino de prisión domiciliaria. Lo que ocurre a nivel federal, insisto, no tengo por qué opinar, solamente voy a decir que estoy en desacuerdo con las directivas generales que la Cámara de Casación ha dado, porque me parece que eso vulnera la libertad, o más que libertad, la independencia de criterio que cada juez debe tener al momento de resolver una causa que tiene en sus manos. Genial. Laureano, si nos quería dar tu opinión y después una pregunta que tenía Julián. Sí, obviamente que la respuesta que da justamente un juez que integra los casos que se deciden hoy en día, en base a las solicitudes que hacen los defensores de las personas que están privadas de la libertad, creo que es la más enriquecedora de todas. Lógicamente acá habrá que analizar caso por caso y descarto que la Cámara que integra el doctor Hugo Perotti lo hace, en definitiva evaluando cuáles son los casos de que tienen un plazo de cumplimiento de la pena y que responde a los términos que establece la ley de ejecución penal, que lógicamente analizados a la luz de los riesgos que hoy en día pueden llegar a afectar a algunos de los internos, bueno, evalúe la salida alternativa o no. Entonces,
Sí coincido con el doctor Perotti en que los casos que están en la prensa y las imágenes muy difíciles de asimilar y grotescas de los internos en el techo de la unidad de Devoto, la unidad penal, que era una cárcel de procesados en su momento, solamente de procesados, sin duda nos llegan a todos, pero es una realidad, digamos, muy difícil. Creo que es difícil para los jueces y para los operadores judiciales decidir estos casos, pero siempre, digamos, descarto que lo van a hacer en razón de lo que establece la ley y no en razones, digamos, que no estén contempladas. Y bueno, la superpoblación, tal cual se ha dicho acá, la superpoblación hoy en la cárcel, el sistema penitenciario de la provincia y la cárcel de Paraná está superpoblada, hay más de 2.500 o más de internos y esto dificulta mucho las cosas. Pero hay que tener una lectura prudente en base a lo que uno digamos, capta a través de los medios de comunicación y ver las decisiones que se toman digamos, de solturas anticipadas y ver a qué responden para luego hacer un juicio de valor en consecuencia. Es decir, eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Bueno, Juliano. ¿Tu muchas pregunta? gracias. Hola, buenas. Mi pregunta va para Laureano. De parte de, o sea, en todo este tema de la situación del COVID-19 y cómo está funcionando el Ministerio Público durante este momento, por el hecho, ¿no es cierto?, de que más allá de estar en cuarentena, los hechos siguen ocurriendo, y la importancia que tiene en ese sentido la reconstrucción del hecho y la cercanía al hecho al momento de producir la prueba, digamos, para acreditar el hecho. ¿Cómo se está manejando Fiscalía? ¿Cómo se manejan las entidades con las cuales trabaja en conjunto Fiscalía para procurar que el hecho sea lo más concorde posible al momento de reconstruirlo? Bueno, lo primero que tengo para comentarte es que la Fiscalía, digamos, ha seguido trabajando todos los días desde que se decretó por parte del Superior Tribunal el receso extraordinario por razones sanitarias. Las fiscalías han seguido de turno, hay fiscales de turnos que concurren al lugar del hecho, hay empleados que también lo hacen en las fiscalías, hay turnos rotativos de presencia de mañana y de tarde en las fiscalías, de modo tal que siempre haya una actividad o la Fiscalía esté activa en este sentido. Se siguen tomando las denuncias. Lo único que se ha hecho o modificado, lógicamente, por una cuestión de protección a lo que son los empleados y los funcionarios judiciales, es evitar las aglomeraciones. No se reciben personas ajenas al Ministerio Público en las oficinas públicas, es decir, se trata de llevar adelante la investigación sin tener el contacto con la cantidad de gente que habitualmente concurre a una fiscalía. Uno puede ir fuera de esta situación de pandemia a la fiscalía y ve que en la mesa de entradas hay 20, 30, 40 personas esperando para, lógicamente, atender sus reclamos. Bueno, esto está suprimido. Pero la actividad de los fiscales, como te digo, hemos seguido todos de turno. De hecho, lo hacemos con el mismo cronograma que estaba previsto antes del COVID. Y la concurrencia al lugar del hecho es con las medidas sanitarias de prevención que cualquiera de nosotros utilizamos en la vida diaria. Si los fiscales tienen un homicidio, concurren al lugar del hecho, no hay ninguna limitación, y la policía también lo hace para, como bien vos apuntabas, tener la reconstrucción. En ese sentido se ha seguido trabajando del mismo modo, se piden los allanamientos, se piden las medidas de coerción, las prisiones preventivas, hasta hace unos días se pedían y se sustanciaban por escrito. Ahora se va a ir progresivamente
autorizando algún tipo de audiencias, igual que los juicios abreviados. Ustedes quizás, no sé si saben o no, pero se han realizado juicios abreviados con internos estando en la unidad penal, y el fiscal y el defensor y el juez en la sala de audiencia que habitualmente concurrimos nosotros, y de esa manera progresivamente tratar de dar una respuesta que el Poder Judicial tiene que lógicamente dar. También el Ministerio Público, algunos de sus funcionarios, en mi caso, por ejemplo, trabajamos, tenemos el sistema de acceso a nuestros expedientes en forma virtual, es decir, desde nuestra casa tenemos el Ministerio Público desarrollado y nos ha habilitado para que nosotros podamos acceder a esos expedientes virtuales, digamos, y tratar y hacer nuestra labor como siempre. Es decir que, en síntesis, hay fiscalía de turno, hay fiscalías que toman denuncia, hay empleados rotativos, en el sentido de que van de mañana, en su gran mayoría cuando no estamos en COVID, van de mañana y de tarde, pero lo que se ha hecho es limitar el número que va de mañana y el de tarde para evitar aglomeraciones, que es lo que genera el temor de riesgo para los empleados que están en contacto con personas detenidas o con los funcionarios policiales y la afluencia que ello significa en una fiscalía. Ustedes no sé si han concurrido a una fiscalía y bueno, concurre mucha gente todos los días. Entonces se trata de evitar eso. Y bueno, esa es la manera que el Ministerio Público está trabajando. Gracias, y vamos dando por cerrado ya este encuentro. La verdad que agradecerle a todos, a los doctores y a todos los que han participado. Muy enriquecedor, me gustaron mucho las preguntas, súper interesante todo, y esperamos encontrarnos en un próximo evento con más de la temática penal, del derecho procesal penal también, que tiene a muchos estudiantes que les interesa y la pasión. Así que bueno, agradecerle a todos entonces y esperamos encontrarlos en un próximo evento. Bueno, muchas gracias, con todo gusto. Por mi parte también agradezco la posibilidad de conectarme con ustedes en esta situación un poco complicada que tenemos, y estamos a su disposición para cualquier otra charla cuando ustedes lo dispongan. No hay ningún problema y de ya agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Que tengan buenas noches. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.